Hola, bienvenidos al podcast Lo que el subtexto se llevó. Nos acompañan Hans Rotkiser, Yesenia Álvarez y Diego Ato. Y bueno, hoy día vamos a comentar la película El Club de la Pelea, Fight Club. Es una película del 99 dirigida por David Fincher, quien también es director de otras películas como Seven y El curioso caso de Benjamin Button, ambos también como esta película con Brad Pitt. Se trata de una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Jacques Palahniuk, publicada en el 96, es decir, 3 años antes del estreno de esta película, ¿no? Y la historia es narrada por el protagonista, que no tiene nombre, es un hombre de clase media que trabaja como perito de una empresa automovilística. Es solitario y un comprador de objetos de marca, y que sufre de insomnio desde hace 6 meses. El insomnio se descontrola y con él su salud mental igual, ¿no? Nuestro protagonista pide a su médico somníferos, pero este le niega y le recomienda asistir a una reunión de apoyo con víctimas de cáncer testicular para conocer el verdadero dolor. Él asiste a esta reunión y se hace pasar por un enfermo, ¿no? Y al ver el dolor real de los demás personas, de los demás hombres, llora y se desahoga, de tal forma que esa noche por fin logra dormir. A partir de ese momento se hace adicto a los grupos de apoyo de diferentes enfermedades. Él parece que encuentra la paz, hasta que aparece un personaje que es Marla Singer, una mujer misteriosa que es también una impostora como él de estos grupos de apoyo. Ellos discuten justamente porque, digamos, él pierde la paz al saber que hay otro impostor y se deciden repartir los grupos de apoyo. Luego, durante un viaje de negocios, el protagonista conoce a Tyler Dunder, que es un fabricante de jabones, con una filosofía de vida singular que lo impresiona e intriga. Cuando llega a su casa, el narrador descubre que hubo una explosión de su departamento. Y bueno, finalmente termina nuevamente con Tyler. Tienen una pelea que es solicitada por Tyler, una lucha. No motivada por una discusión, sino simplemente por el querer pelear, ¿no? Y terminan eufóricos y el protagonista se muda con Tyler. Y después, digamos, se hacen amigos, las luchas continúan, se hacen más grandes, involucran a más gente. Se vuelve un grupo, primero se crea el club de la pelea, luego se crea un grupo que finalmente comienza a hacer actos vandálicos y terroristas, ¿no? Y bueno, al final de la película nos enteramos que Tyler es también es una personalidad más del protagonista, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a contar spoilers, así que... spoiler, oye, tienes que avisar antes de soltar eso. Y bueno, me ha tomado bastante tiempo hacer el resumen porque la verdad es que siento que pasan muchas cosas en la película y bueno, me retó bastante mi capacidad de síntesis, ¿no? ¿Ustedes qué creen de la película? Hay un discurso anticapitalista por un personaje y anticonsumista, pero ¿creen que en sí la película es, digamos, anticapitalista? Es difícil, ¿no? Resumirla, ¿no? Pero como él acaba de decir, ¿no? O sea, es un ataque al consumismo clásico, digamos, ¿no? Porque él comenta cómo su vida gira alrededor de su apartamento, ¿no? Las cosas que compra para su apartamento, todo gira alrededor de eso, ¿no? Ni siquiera sabe, sus padres o sea, no tienen familia, básicamente. No sé, o sea, todo gira alrededor de su apartamento y los objetos que tiene en su apartamento. Pero cuando el apartamento explota, él lo reemplaza rápidamente con algo decadente, ¿no? Pero eso no podría ser posible en un sistema que no sea capitalista. O sea, no podría haber sobrevivido a esa situación, o sea, que su departamento explota y se va a vivir a otra casa abandonada, si no estuviera viviendo en una sociedad en la cual está en progreso, de tal manera que se van quedando cosas atrás y él se agarra, digamos, vive de lo que otras personas están abandonando. Entonces podría ser un ataque al consumismo clásico, pero no es un ataque al sistema capitalista, ¿no? Yo sí identifico como que hay un deber ser por parte de él, ¿no? Él estudió, fue a la universidad. Sí, hay creo que una queja a la paternidad, no tanto a la maternidad, sino a la paternidad, pero es como un trabajador modelo, ¿no? Hace su trabajo, viaja, de hecho aparece con sastre, ¿no? Siempre, o con camisa, ¿no? Y lo otro, la otra personalidad o lo otro con el que estamos spoileando acá la película. De hecho, yo la he visto por primera vez. Yo había escuchado, pero yo nunca la había visto. Pero te das cuenta de eso al comienzo, ¿no? O sea, hay bastantes señales en las que te da el mensaje de que podría ser una personalidad del personaje, ¿no? Sobre todo cuando
cuando entra Marla Marla es, ¿no? En la película. Entonces yo sí considero que hay una queja del personaje modelo perfecto contra el consumismo y contra el capitalismo, y que más bien el otro personaje representa lo contrario, y que más bien lo ven como liberarse el capitalismo como un tipo de libertad. Entonces hay un concepto ahí equivocado Pero no es realmente el capitalismo, porque Tyler Durden es comerciante. O sea, él comercia basura, ¿no? O sea, comercia la grasa que están botando de una clínica, y con eso hace un producto que tiene utilidad en la sociedad, ¿no? Entonces él se la está vendiendo a una tienda cara, pues, ¿no? Claro. Entonces al final Tyler también vive el capitalismo, ¿no? No es una crítica en realidad al capitalismo. Yo creo que es el conformismo, ¿no? O sea, este personaje que tú dices que es modelo, todo, se ha conformado con un estilo de vida. Que le genera ciertos vacíos, que ¿no? le genera un montón de vacíos. De vacío. Entonces va a un tipo de crítica a eso, ¿no? Yo coincido también, o sea, hay una crítica quizás al capitalismo, pero no es que sea en sí una crítica al sistema, sino, o sea, creo que más claro a este consumismo que se puede dar, que de repente nos puede tener un poco absortos en la mecánica de, digamos, en el día a día, ¿no? Pero no creo que haya una crítica en sí al capitalismo, creo que más bien es más hacia el otro lado, porque, o sea, cuando vemos las dos personalidades, y ya, está bien, este personaje está como hipnotizado, viviendo su vida en, digamos, en motor automático, ¿cómo se dice? Motor automático. En piloto automático. Piloto automático, perdón, sí. Y el otro personaje es al extremo, ¿no? O sea, que incluso forma un grupo que finalmente es terrorista, ¿no? Porque vuela. Que termina... Proyecto Mayhem. Claro, pero incluso el rollo de Tyler Durden es empujar a la gente, pues, ¿no? Porque hay esta escena en la que a un chico que trabaja, no sé, de barrendero, lo obliga a regresar a sus estudios, ¿no? O sea, él se había conformado con un trabajo de trabajo obrero, ¿no? Y Tyler Durden con el personaje principal, narrador, lo amenazan de muerte y le dicen: tienes que regresar a estudiar veterinaria, creo, ¿no? A cumplir tu sueño. Y el tipo dice: ya, está bien, lo voy a hacer. Entonces, al final este personaje no está criticando sino que está atacando a aquellos que se han conformado con lo que ya tienen, ¿no? Con lo que ahí se quedaron. Y de alguna forma también introduce que esto viene por la sociedad moderna, que tiene parte de capitalismo en que todo te lo dan por la televisión y aprendes ese modelo de vida de que necesitas ese tipo de cosas, cuando al final supuestamente no lo necesitas, ¿no? Ese es el punto de que él vuela y puede irse a vivir vuela a su casa, se incendia y siente una liberación y se va mejor a vivir en esta decadencia que tú mencionas, ¿no? En que tiene todas las... Una casa que se cae a pedazos. A pedazos, sin luz, ¿no? Pero aparte, esa liberación lo lleva a crear algo súper sofisticado, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que destruya su departamento y ya no se preocupa por estas cosas, en su cerebro le deja espacio suficiente para diseñar el proyecto Mayhem, que es un proyecto, pues, genial, con el cual va a tumbarse el sistema financiero, no sé, ¿no? O sea, no llega a explicar bien cómo funciona eso, ¿no? Pero... Claro, que supuestamente es para liberar a las personas de sus deudas, de sus préstamos, en las cuales te mete el mundo capitalista, estar endeudado, supuestamente por consumir, y terminas con deudas. Al final termina en un grupo irracional, ¿no? Casi fascista, ¿no? En que todos obedecen. Incluso cuando él aparece para destruir el mismo grupo, porque identifica cuál es el fin, cuando toma conciencia, ni siquiera responde ya a sus órdenes, ¿no? Porque están programados. Y aparte toman sus... O sea, cuando dicen: no, esta persona, no sé cómo se llamaba, el que se había muerto, el gordito que se había muerto. Dicen: esta es una persona, un ser humano. Y los otros se desconciertan. Claro, dicen: ¿qué? No, y dicen nombre. Se llama así, Roberto no sé cuánto, Robert no sé cuántos. Y entonces, cuando nos morimos, todos tenemos ese nombre. O sea, están completamente distorsionados, ¿no? Sí, claro, están ahí en una organización colectiva que responde solo ese objetivo y que, bueno, se olvidaron del pensamiento crítico y que tratan de encontrar. Entonces ahí, pero esa organización quiere destruir supuestamente ese consumismo, ¿no? Claro. Lo hace por eso. ¿Qué opinan ustedes de la parte de la masculinidad ahí, ¿no? Cuando hacen muchas referencias a los temas de los testículos, hacen mucha referencia hay una parte en que creo que mencionan somos la generación criado por mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces... bueno, el mismo hecho del club de la pelea es llevar al extremo el ideal
o sea, del trabajador modelo, pero que aparte es masculino, ¿no? O sea, va al gimnasio, Exacto, claro. Es musculoso. Y eso lo llevan al extremo en el sentido de que se pelean a puñetazos, se arrancan sangre y son felices, ¿no? Sin o sea, ganar, claro, sin ni ganar ni perder, ¿no? O claro, sea, la idea es pelear. Nada claro, más. tanto así que cuando llegan estos mafiosos a quitarles el local, él ¿cómo se diría? Se autoflagela, o sea, se deja pegar, o sea, se entrega Sí, por el dueño del local. claro. Ajá. Y eso es una victoria. O sea, con eso consigue la victoria. De que lo dejen ahí. En este mundo Claro. de fantasía, ¿no? Porque eso en la vida real Claro. te De matarían hecho, a también golpes. con su jefe, él simula que lo golpea, ¿no? Y él no Ah, tiene claro. ningún reparo para golpearse todo lo posible y tener los moretones, sacarse Claro. sangre y todo eso, ¿no? Entonces sí hay como un... Bueno, el componente de la violencia está en toda Sí. la película. Y de hecho, por ratos es un poco fuerte. Hay varias escenas bastante fuertes, ¿no? Y sí. Yo no creo que llegue a exaltar la violencia. Quizás es más como un discurso, o sea, de que al final la violencia puede estar ahí. No sé si alguna vez se haya peleado Claro. en algún momento, en una situación. Y creo que es un momento en el que uno quizás olvida algunas cosas y puede ser que sí esté disfrutando el momento de la pelea, ¿no? Sin que esto suene un poco a que estoy justamente Claro, en favor porque de la no violencia, toda ¿no? película que incluye violencia está haciendo una apología de la violencia. Pero yo creo que, o sea, yo siento por momentos, como la vi por primera vez, que es como, la violencia aquí es un medio, como que no es relevante, pero después la miras, es como un relevante y en algún momento me da el mensaje que lo asocia al ser hombre y a la masculinidad. Entonces, como ellos han perdido, o sea, viene también un poco si lo conectas con los grupos, cuando él siente satisfacción y puede ir a dormir, escuchar a un hombre que tenía un tema con los testículos, no recuerdo bien, y Hormonal, que creo, un problema hormonal y le habían aparecido senos también, y entonces comienza él a experimentar el sentimiento de ver el drama de otras personas, Claro. era asociado, y los otros también tenían problemas relacionados con ser hombre. Era con el rol que se esperaba de ellos en la sociedad. O sea, definitivamente es una película machista, ¿no? Porque, o sea, los tres personajes principales, ¿no? O sea, el narrador, Tyler Durden y Marla. Marla es... o sea, en el mundo narrativo, digamos, de esta historia, ella es basureada completamente, ¿no? No se da cuenta de que está tratando con dos personalidades distintas al mismo tiempo. Claro. Sobre todo uno la basurea más que otro, ¿no? Las dos le tratan horrible, ¿no? O sea, nosotros que sabemos que Tyler y el narrador son la misma persona, claro. podemos reconocer que ambas personas la están maltratando de una manera terrible, ¿no? Y ella se deja maltratar, ¿no? A pesar de, digamos, o sea, en cierto momento se va, digamos, pero apenas lo llama, regresa. Pero claro, dice, no te entiendo, le dice, ¿no? Sí, pero claro. da igual a cuál personalidad entienda, las dos Y están siendo aparte de violentas. ella, no hay otro personaje mujer en toda la película. Sí, sí, eso es lo que es la única. El ¿no? único es Y Robert, aparece con ¿no? qué persona, o sea, un personaje, con qué tipo de características. Claro, y hay ¿no? personajes así muy secundarios como esta chica que le han dicho que va a fallecer en 2 semanas y su primer deseo sufría de es cáncer también. El tener es tener sexo por última vez, ¿no? Ese es su último y se ofrece a todos los compañeros del taller. Es que al final la película creo que o sea, porque hay muchos análisis también, ¿no? Desde lo psicológico, analizando desde el Freud. tema de la ¿no? disociación, ¿no? Sí, y el tema de esos ocultos, ¿no? O sea, al final el Tyler es la expresión máxima de muchos deseos ocultos, en este caso de este personaje, ¿no? De la violencia que también, o sea, por un lado la violencia, por otro lado también digamos, estos sentimientos como que de odio hacia los ricos, ¿no? Porque, digamos, hay esta escena en la que orina las sopas antes de dárselo a las... Claro. A los comensales, Y les ¿no? parece heroico, Entonces, ¿no? claro, Como y les una parece heroico. reivindicación. Pero en realidad no es con los ricos, porque si te das cuenta, o sea, muchos de los miembros del club de la pelea son personas de élite, o sea, son son ejecutivos con dinero, ¿no? Hablan de que tienen carros de último modelo, y el mismo narrador le va bastante bien, ¿no? Entonces, no es una crítica a los ricos, en realidad, es una crítica al orden establecido, digamos, ¿no? O sea, que por qué estos tipos hay que respetarlos, ¿no? ¿Por Claro. qué? Yo no lo respeto y orinan en la sopa, ¿no? Claro, pero sí, yo por momentos entiendo, el capitalismo tiene un tipo de modo de ser hombre que significa ahora más criados por las mujeres y que implica que estés encajado en este tipo, en esta forma de ser,
y que es el momento en que te liberas de eso, vuelves a lo que a los hombres les gusta hacer, que es pelearse, no para competir, sino por el placer Por el placer de la de violencia, pelearse. claro. Y si te das cuenta, cuando van a los restaurantes, cuando van a estos lugares, no interesa la clase social, se identifican, o el trabajo, el rol en el que estén dentro de la sociedad, se identifican no por cualquier otra cuestión que te haya traído el modelo capitalista, sino se identifican por la violencia. Hay un, o sea, Pero aparte, o sea, el sistema capitalista, o sea, un modelo capitalista te promete igualdad en realidad, ¿no? O sea, que tú trabajas, digamos, obtienes recursos, etcétera. mismos derechos, ¿no? Claro, mismos derechos, o sea, el de verdad, ¿no? No la caricatura con la que se le critica. Y ellos lo están llevando, eso mismo lo están llevando al extremo, ¿no? Porque dicen, ¿por qué voy a respetar a este tipo? ¿No? O sea, por momentos, algunas personas dicen, ¿por qué lo voy a respetar? ¿No? Y los que están llevando a cabo esos actos, porque empiezan siendo travesuras, ¿no? Esto de... Claro. de- Claro. Romper algunas lunas de... las de la lunas, tienda. el tema con los carros, ¿no? Ajá. Que termina siendo con... Pero eso va escalando, pues, ¿no? Claro, va escalando. La pero violencia va termina escalando. siendo, o sea, empiezan siendo unas travesuras, como encontrando quiebres dentro de la sociedad donde ellos viven, ¿no? Y eso, no sé, yo insisto, no me parece una crítica al capitalismo realmente, ¿no? Sino que es una crítica a aquellos que se han quedado en lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que el autor del libro y el director, digamos, también tiene la misma intención de un poco como que zamaquearte un poco al inicio con algunas ideas y de tanto que en un momento te puede convencer, ¿no? A criticar las marcas, ¿no? Claro, creo aparecen que- en esto. Pero luego te vuelve digamos, o sea, luego cuando ves que cómo va este grupo hacia lo extremo, ¿no? Y el otro intenta detenerlo, ya ves como que ahí siento que hay un equilibrio en la crítica, ¿no? O sea, parece que está criticando al sistema capitalismo, al consumismo y exaltando la violencia, pero al final ves con el desenlace y yo creo que, digamos, ahí toma un equilibrio en la crítica, ¿no? O sea, no es finalmente una crítica al capitalismo ahí. Pero en el desenlace se están cayendo unos edificios, ¿no? O sea, Sí. logran su objetivo, Logran ¿no? su objetivo, ¿no? Sí. Entonces Ahora, es- la novela tiene un final distinto, ¿no? Ujú. Que es, o sea, en la novela ellos no llegan a su objetivo porque el narrador se encierra en un manicomio. O sea, se hace encerrar a sí mismo. Entonces, él era un componente importante del plan. Entonces, mientras él esté encerrado, no van a poder ejecutar el plan. Claro, y acá este plan corría independientemente Claro, del líder acá es en, distinto, claro. en la película, ¿no? O sea, Pero al momento, cuando produce esa explosión, que él ya no la quería, o sea, cuando toma conciencia, ya no quería eso, da a entender como que su otra personalidad ha muerto, ¿no? Ese deseo, ese ser, y se supone que ahora es feliz con... O sea, ese salto también lógico es ¿no? Como dices, durante todo el momento ella ha sido maltratada y de pronto Ujú. es una heroína en la parte Claro. final, ¿no? Entonces... claro, es Ahí- la que humaniza. Porque ahí Claro. también hay una crítica, digamos, al tema de género, ¿no? Porque ella es la que lo humaniza a él, ¿no? Ujú. O sea, cuando ella está presente con él y se agarran de la mano, ahora sí son, digamos, una pareja normal, digamos, ¿no? Una persona normal que tiene su Ujú. pareja. Claro, Y pero ya- ahí sí ya hay no un salto quiere. lógico, ¿ah? ¿No? ¿Hay rastro de que pase en ese proceso en todo el momento? No hay, es No, pues. directo a esa escena. Sí, pues. O por sea, eso. se ve en momentos anteriores cuando él busca protegerla a ella porque sabe que puede ser que la puedan eliminar, ¿no? Porque sabe que corre claro, peligro su ya- vida y él claro. trata de, digamos, mantenerla a salvo. Creo que, bueno, Porque quizás la sí hay un descubre como salto. vulnerable, ¿no? Sí, Porque, claro. claro, ¿no? Ahora, en Pero los ahí fans... nuevamente es Sí. asumir que ella, por ser mujer, Ujú. ¿no? Dentro del, Claro. del mundo de la película, Sí. aquí siempre se hace la aclaración, no vayan a decir que uno piensa así. Claro, ella por ser mujer necesita la protección de este pata, ¿no? Claro. Y que incluso llega al punto de que no debo saber dónde estás, Ujú. ¿no? Porque incluso hasta yo te puedo hacer, o sea, yo te puedo maltratar, o sea, Claro. yo te puedo hacer daño, ¿no? Ahora, Claro. hay una teoría de los fans que dicen que Marla es como la tercera, ¿no? La tercera personalidad. Entonces es interesante también eso porque... Pero, o sea, igual, aunque fuese la tercera personalidad, sí hay una visión al final machista porque lo que represente Sí. Marla igual sigue siendo representada por la figura de una mujer, ¿no? Que en este caso es Helena Bonham Carter, que para mí... Claro, ¿no? Y el tema de la... creo que es drogadicta también, ¿no? O sea, la parte en que Claro, porque ella aparece se- con sobredosis, ¿no? Claro, le llama por teléfono para decirle que la Y tiene que a él no un le respeto. importa, ¿no? Y al final la ve se supone que la recoge la otra personalidad y le ayuda a la otra personalidad, Claro, ¿no? porque Tyler Durden y Marla, ambos viven libres, pues, ¿no? Hacen lo que quieren, no piensan en el futuro.
Pero Tyler, por la educación que tiene, ¿no? O sea, porque nosotros sabemos que él ha ido a la universidad, ha trabajado en una empresa grande, ha sido un ejecutivo exitoso, no sé. Él sobrevive bien en este mundo, ¿no? Al punto en el que él es un señor feudal, o sea, termina siendo un señor feudal, básicamente, ¿no? O sea, él tiene un escuadrón de gente que le sigue a donde sea. Mientras que Marla es un desastre, pues, ¿no? O sea, primero que por ser mujer y segundo por aparentemente no tener una educación, ¿no? Porque ella no entiende, o sea, eso no te lo dicen, pero no entiende referencias que hace el narrador, ¿no? Cuando hace algunas referencias ella como que se le queda mirando y no sabe de qué está hablando. Entonces, sugieren que ella no tiene una buena educación. Entonces, en este mundo que se plantea, tú puedes sobrevivir en este caos e incluso salir adelante y progresar, siempre y cuando estés preparado, pues, ¿no? O sea, eso es... pareciera que hay un mensaje de ese tipo, ¿no? Claro, sí. En ambos lados, ¿no? También en la figura que no se sabe el nombre, pues, de Edward Norton con ese personaje, ¿no? En los créditos está como el narrador. El narrador, ¿no? Claro. Entonces, yo años pensando que era Jack, recién lo descubrí ahora que volví a ver la película. Si te das cuenta, en la película debe ser bien difícil haber escrito el guión de tal manera que pueda salir adelante sin decir el nombre del personaje. Claro. Ahora imagínate cómo es la novela. En la novela nunca te dicen el nombre del pata y tú no... O sea, hasta el final no caes en cuenta de que no te están diciendo el nombre del personaje. Está narrado de una manera muy inteligente. La película no llega a ser taquillera, pero realmente la llaman de culto porque mucha gente posteriormente le armó la carrera a David Fincher. Pues, ¿no? O sea, después de 7 pecados, ¿no? De Pecados Capitales. Después, sí. Entonces ya su culminación pues como director, ¿no? Después te puede hacer lo que quiera. Y ahora hablando de los personajes, por ejemplo, también yo de hecho al inicio cuando veía la película pensaba que el personaje del narrador tenía como un cierto no solo admiración, sino como cierto amor hacia el personaje de Tyler, ¿no? Incluso lo leí en algunos análisis esos. Entonces yo en un momento pensé que era un personaje gay. Pero luego digamos descubres que son la misma personalidad. O sea, al final ves que es una característica más que hacen para darle o sea, digamos, como algo femenino que también lo hace como más débil, ¿no? Que el otro personaje, la otra personalidad que es Tyler. Claro, y hay unas escenas en que muestran como si estuviera celoso, no de Marla, sino de él, compartiendo su tiempo con Marla, ¿no? Claro. Entonces, Claro, porque ellos, o sea, son una dupla, pues, ¿no? Claro. O sea, lo que plantean es que son como un dúo dinámico, ¿no? Claro. O sea, que van a todos lados juntos, iniciaron el club de la pelea juntos. La gente los identifica como... O sea, según él, ¿no? Los identifica como dos personajes que paran juntos. Y de repente Tyler está andando con Marla y eso rompe la dinámica entre estos, ¿no? Claro. Incluso en la narración de la película dicen, ¿no? Que en el momento en que entró la llamada de Marla y Tyler, que es el primer contacto entre Tyler y Marla, ahí él dice, ¿no? Y todo se echó a perder, ¿no? Claro. En ese momento. Y esa es la segunda vez. La segunda vez que ella entra y digamos, desbarata su mundo, ¿no? Porque antes era cuando él había encontrado paz en los grupos de apoyo y luego otra vez de nuevo y por eso me parece raro que al final termine la película dándole paz y sintiéndose libre, con paz, en un nuevo mundo, con ella de la mano. O sea, ¿de qué me perdí en la película? Pero termina con una frase interesante porque él dice que me has conocido en una etapa complicada de mi vida, ¿no? Entonces al final tienes como que, o sea, todo el problema en sí era él más que a Marla. Yo en verdad no había visto a Marla como un personaje tan miserable, porque la había visto simplemente como un personaje excéntrico, ¿no? Me parece interesante, aparte visualmente su personaje también me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, es que lo conjugan bien ahí, la excentricidad con el tema de considerarla miserable también. Claro. ¿no? Sí. Aparte ella sigue, o sea, la personalidad de Marla va cambiando en la medida en la cual la situación del narrador también cambia, pues, ¿no? O sea, cuando él está como desesperado y su mundo está que se cae, o sea, al comienzo, ¿no? Cuando está yendo a estos grupos de ayuda, que es algo, pues, recontrabajo, pues, ¿no? O sea, ¿quién hace esa clase de atrocidad, no? Se hace pasar por alguien que tiene cáncer, se hace pasar por alguien que tiene, no sé, que tiene ciertas... En ese momento la conoce a Marla, que es una excéntrica y que se mueve en ese mundo. Entonces... Y de ahí el personaje de Marla también va cambiando en la medida en la cual Edward Norton se va encontrando, o sea, va encontrando otros espacios, ¿no? Entonces, sí podría tener sentido el hecho de que ella sea una tercera personalidad, ¿no? Pero que no te lo están diciendo. Claro, porque la casualidad que encuentres a alguien que haga lo mismo
que él podría ser una señal de que es otra... O sea, que haya una persona que haga eso Igual, ya me parece una locura. O sea, claro, que ese pata que hayan dos, sí. y justo cuando él va... Y los mismos grupos todavía. Y que decían distribuírselos, entonces... Sí, bueno. Sí, pareciera que sí, ¿no? Sí. Ahora, el tema... Hay un tema también interesante con con el origen de la novela, que Chuck Palahniuk cuando escribió esa novela no se la querían publicar. Decían que era demasiado fuerte, que los editores no la entendían. Y él la publicó en fotocopias, o sea, él la fotocopió y la redistribuyó gratuitamente en Wall Street, ¿cómo se llama? O sea, en esta cuna del capitalismo, ¿no? Y ahí fue un éxito, o sea, todo el mundo hablaba de su novela. Y ahí es que ya lo llamaron a él, oye, tú eres este pata que ha escrito esto en fotocopias. Sí. Y se lo han publicado y fue un éxito. O sea, la novela fue un éxito y por eso es que terminó siendo película. Pero en la misma existencia de la novela, él ya estaba... O sea, ya se está valiendo de algo establecido, de una institución del capitalismo mundial, ¿no? Que es Wall Street. Claro. Y también dice que le preguntan siempre varias cosas, ¿no? Y que a veces trata de dar que es una mirada, que dijo Diego, que te zamaquee la forma como ves el mundo y la sociedad. Es una mirada de la humanidad. Y es curioso que, o sea, sería una mirada machista de la humanidad, porque toda su visión es en torno a lo que pasa a los hombres, por cómo aparecen las mujeres. Y diría, no, solo en el caso de los hombres, pero podría entender él que la humanidad para el autor sea como lo ve el hombre, ¿no? Entonces, porque no ofrece, salvo este personaje que mencionaste, no ofrece, o sea, Marla, más allá de transmitir un complemento que se reivindica al final de la película, no muestra una filosofía y es una de reivindicación vida. mágica, ¿no? Porque Mágica, sí, salta. No en el caso, no. Sí, porque, o sea, si hubiera algo en el camino, tal vez, ¿no? Pero siempre era... Hay momentos en que sí, como que ella tiene o sea, en la expresión podría transmitirte mucho, pero tienes que adivinar en que trata de decir qué te está pasando, ¿no? Ahí lo que sucede es que la actriz, ¿no? Helena Bonham Carter lo hace funcionar, ¿no? O sea, porque ella se interesa, está fumando y tiene ciertas actitudes que, o sea, que le dice no te entiendo y se va, ¿no? lo hace fluir, ¿no? Claro. Pero si lo piensas mucho, como tú dices, no tiene mucho sentido, ¿no? Que cambie de posición. Que cambie de posición. A menos que esté tan, o sea, no digo nuevamente que las mujeres sean así, ¿no? Pero digamos, lo que él esté planteando es que las mujeres son, ¿cómo se dice? ¿Cómo es esta expresión de que, o sea, que tienen cambios de emoción? ¿Bipolar? ¿Cómo? ¿Bipolar? Sí, pues, o sea, que son bipolares, pues, ¿no? Claro. O sea, que así son las mujeres, pues, no cambiando, ¿no? o sea, como que ese es el mensaje que está queriendo dar, ¿no? Que los hombres son, miren, así, violentos, en fin, tienen una serie de características y las mujeres son así, miren, pues. No, claro, no creo que haya querido transmitir eso, ¿no? Pero no le da, claro, no le da un rol, digamos, mayor en la película, sí, porque dice que él quiere hacer reaccionar a la humanidad, el director, ¿no? Y el autor también, ¿no? Pero entienden a la humanidad vista desde el hombre, ¿no? Desde un hombre bastante masculina. Y para mí sí es claro el tema ahí de vincular la visión del hombre, que es feliz con este tipo de violencia, con un tipo de hombre previo al capitalismo, en la cual no tenías que andar de saco y corbata, ni buscando... antes, como éramos, nos agarrábamos a golpes, ¿no? Algo así lo entiendo, y bueno, te lo lanza los flash porque vas conectando. O sea, quizás si no hubiera hablado de los casos en los grupos de ayuda, de cómo pierden su masculinidad, quizá no pensaría que hay un subtexto ahí sobre ese tema. Pero justo con eso empieza, eso le da paz, saber que hay otros hombres igual con ese vacío ahí por vivir en ese tipo de sociedad. Claro. Me lleva a pensar eso, y me lleva a pensar de que no hay una mirada desde el punto de vista de la mujer. Claro. Y que pueden vivir solos, porque de hecho en la comunidad toditos son hombres y toditos se enfrentan a cosas recias para poder entrar a esa organización que es de hombres, conviven entre hombres, se atienden entre hombres. Sí. Bueno, y la prueba que tienen que pasar para ingresar a la casa
es recontra machista, pues, ¿no? Estar Claro. parado 2 días ahí, no sé cuánto tiempo, pero 2 días creo, tienes que estar parado. Con la lluvia. Eso es pues, espartano, pues una cuestión así. Sí, y creo que te tienes que dañar, no me acuerdo, si O tienes sea, que hacer tiene- pruebas de dolor, no. No, pero cada cierto tiempo sale alguien a basurearte, ¿no? Decir, claro. no vas a Claro. poder, tú tienes que aguantar, o sea, eso es, o sea, terriblemente machista, pues, ¿no? Sí. Esa... O sea, su visión militar, ¿no? Como claro. es que era como un ejercicio militar en este Exacto. caso de estos personajes. Pero militar de hace 1000 años, ¿no? Claro, sí, que como salen en las películas, ¿no? Que tampoco no. Yo un acercamiento militar. Y incluso cuando ingresan, o sea, Sí. cuando ingresan a la casa y ya viven, digamos, en el proyecto Mayhem, Ajá. todos pierden su personalidad, ¿no? Pierden Sí. su nombre Sí. y todos tienen que vestirse igual Ujú. y todos tienen que tener la misma ropa, ¿no? Y la Porque para cabeza ingresar también rapada, y todos tienen que ingresar con, no me acuerdo qué era, 2 polos negros, un pantalón negro, no sé, o sea, una lista de cosas que todos tienen que tener lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces como que pierdes tu individualidad, ¿no? Y eso no es capitalista, al contrario, sería más Claro, comunista. por eso pues, ¿no? digo, o sea, al final va escalando esa organización, la violencia, eso no es de ninguna forma capitalista, entonces, pero sí es una crítica a donde, o sea, incluso si es una reacción a lo que genera esta forma de ser, este conformismo que tú mencionas, la herramienta que es la liberación que encuentran es la violencia, y ahí me parece un poquito peligroso, como decía, que al final un poquito de violencia va escalando a más violencia, y la escena que ves dos torres ahí, son dos torres, ¿no? Explotando, ¿no? O sea, se Dos. empiezan a tumbar entre ellos, ¿no? Sí. Son edificios... Ahora es la solución que encuentra ese personaje, ¿no? Pero que sabemos que no es la correcta. O sea, no creo que el director te diga es así tiene que ser, ¿no? No, claro. Definitivamente es o sea, digamos, Es una exageración, una pues, ¿no? exageración, claro. Ahora, ya que estamos terminando, luego esta historia en cómic tiene una continuación, ¿no? En el 2015 pues salió la segunda parte y en el 2019 creo que fue la tercera edición. Pero digamos, en la segunda ya se sabe que el nombre del personaje se llama Sebastián y él sale del manicomio, está medicado, pero después tiene un hijo con Marla. Y luego por alguna razón deja de tomar la medicación y vuelve a crear el club de la pelea, ¿no? Entonces vuelve, digamos, con este grupo terrorista a cocinar violencia. Y ya la tercera es como que un salto con viajes en el tiempo. Tyler Durden en verdad es un personaje real. Y hay una pelea contra los nazis. Ya es toda una mezcla rarísima, ¿no? Pero bueno, lo quería mencionar igual porque... igual digamos el análisis creo que es más relevante en sí como la película sola independiente que luego atada a estas otras historias que me parece que un poquito quizás se continuaron simplemente por el éxito que tuvo la novela, ¿no? O sea, por el la aspecto película. comercial, dice. Claro, Había por el comercial. la demanda de Sí. un cómic. Probablemente. Porque visualmente la película, eso también hay que decirlo, es muy lograda, ¿no? Ujú. O sea, los movimientos. Sí, la por cámara, ejemplo, ¿no? las Sí. hay unas partes en las que la cámara mueve, cambia de un lado para otro, los ángulos, cuando especulan, por ejemplo, si me estrellara, ¿no? Y en ese momento se estrella. O sea, Claro, sí, todo- los sonidos, ¿no? Claro, todos esos efectos, todos esos detalles son muy bien logrados. Entonces, entiendo que haya como que un interés o sea, de explorar más ese aspecto, ¿no? Ujú. Y de ahí puede salir el cómic, ¿no? Claro. ¿Y ustedes la verían de nuevo? A mí me pareció un poquito... Yo la he visto 500 veces. esa película. pesada la película. No la vería de nuevo, por ejemplo. ¿no? Es una de las películas que siempre vuelvo a ver, pero... Por más- ejemplo, volví a ver Avatar, ¿no? Que Matrix. ¿Cuál es la otra que hemos, Amenaza Wars. Fantasma? Ujú. Que es difícil también volver a ver Amenaza Fantasma. Pero esta sí, yo creo que no la vería. Ah, sí. Yo He también la visto sufrido. varias veces. Es que, por lo menos en mi caso, me encantaron los personajes y las actuaciones. Y con el final de la cancioncita de What is My Mind también me encantó. Y la he vuelto a ver varias veces. O sea, a mí me gusta mucho el mensaje del anticonformismo, ¿no? De que, o sea, No, sí, momentos- tiene un mensaje ahí. hay momentos en la vida en la cual tú dices ya, o sea, quedarte en tu zona de confort es una fuerza muy poderosa, ¿no? O sea, el llamado a quedarte, a no experimentar, ¿no? Y cuando ves una película como esta, pucha, sale ya, no importa. pues, No nada, importa. nada. Claro, pero o sea, lo que yo no entiendo es cómo o sea, llega del anticonformismo a la violencia. Es lo que no... Que es el extremo, pues, ¿no? O sea, Claro, es como el... No digo el- que hay que ir a pegarle a la gente, pero miren este tipo a lo que lo llevó el extremo a ser tan conformista que tuvo que inventarse esta vaina Claro. para salirse de este hoyo. Entonces, mejor Pero hay antes un tema de... filosófico ahí también profundo, ¿no? O sea, es como que
sienten ese vacío y a lo que tienes que recurrir para sentir, porque esta sociedad no te llena. Claro, claro. O sea, al final también son unos hombres solitarios, ¿no? Sí, pues no Tristes, ¿no? Claro, porque imagínate, o sea, tienes que ser solitario para irte a vivir pues a una casa así, y robarte el pelo y que nadie se preocupe por ti. O sea, si tú fueras parte de una familia funcional y te enteras pues que tu hijo desaparece un día para otro, voy y lo saco pues de la oreja, pues no, ay, ¿qué pasa? Pateas la puerta. Sí, creo que hablan los dos de padres, ¿no? De sus padres, ¿no? Pero es que sí tiene razón, nadie va por él a buscarlo, ¿no? Que se desaparece. Todos son personas impares, ¿no? O sea, hombre impar, ¿no? Todos son solitarios. Bueno, creo que hemos llegado al final de este análisis. Para mí estamos un poco tristes. Sí, estuvo muy interesante. No sé si quisieran comentar algo más para finalizar o... No, ¿sí? Dale. O sea, es una buena película. Es una muy buena película y muchas de las cosas que tienen te pueden chocar, todo, pero te mueven. Entonces yo creo que ahí yo creo que está el éxito de esta cosa. Que te hacen pensar, ¿no? Uh-huh. Y estás pensando una cosa y cuando ahí surge otra línea ahí que dices, pero... Y eso es otra cosa que es bien rápida, ¿no? Claro. O sea, no tienes... O sea, tú primero pensabas que era sobre el tema de psicológico, que va a los grupos, o un tema de ayuda, y luego cambia el tema del consumismo, luego cambia el tema de las mujeres... el tema de la masculinidad y así va la violencia, ¿no? Después del terrorismo, ¿no? Y termina en usar la violencia para renegar y liberar a la sociedad de sus deudas, ¿no? Sí, pues. Es como un capítulo de Los Simpsons. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes vieron este capítulo y si tienen algún comentario libre de escribir o alguna recomendación también para alguna película. Yo recomiendo también bastante ver esta película, me pareció muy buena en las actuaciones y también todos estos giros que te da, ¿no? Y reflexiones que te puede dar. Muchas gracias. Okay. Chao. Gracias. Chao.